de autoservicio y uno dice, ¿por qué no la aceptas? Pero de pronto ya empieza a ser como molesto empezarla a pagar. Y molesto dije, eh, se nos empieza a complicar. ¿Cómo podemos empezar a sanear esos pagos? Y te empezaría primero con una pregunta. ¿En qué momento debemos de aceptar una tarjeta de crédito o debemos rechazarla o dónde está el problema? Creo que la pregunta inicial es muy buena. Ya reiteradamente en antiguas intervenciones, siempre he comentado que lo más trascendente dentro de cualquier economía, ya sea una economía personal o de una pequeña empresa o de una gran empresa, es contar con un presupuesto. Al final del día, el presupuesto es el que nos da la base para saber hasta qué punto nosotros podríamos utilizar un financiamiento o hasta qué punto nosotros podríamos tener un financiamiento. Y la tarjeta de crédito es simplemente eso, ¿no? Un financiamiento, el cual si se sabe utilizar adecuadamente, pudiera no darnos dolores de cabeza como habitualmente lo hace en muchas personas, pero la realidad es que cuando sucede que se empieza a multiplicar la situación cuando uno adquiere un instrumento de este tipo, como el que comentas que es la tarjeta de crédito, es porque no tiene bien diseñada la estructura financiera dentro de su familia o dentro de su empresa. Y eso nos lleva a tomar decisiones incorrectas porque no sabemos realmente cuánto es el dinero, del dinero que está entrando, cuánto es lo que tenemos que utilizar para nuestros gastos fijos o lo que es ineludible cada mes. No sabemos cuánto realmente nos está sobrando, no sabemos si realmente tenemos cubiertas todas las necesidades futuras, no sabemos ahí o no tenemos planeado si hay que cambiar algo de larga duración, no sabemos si hay seguros, la escuela de los niños, en fin, una serie de cosas que vienen contenidas en ese presupuesto y yo empezaría por ahí, para poder saber si realmente nosotros necesitamos o podríamos tener un crédito, una tarjeta de crédito, requeriríamos de tener un presupuesto número uno. Incluso la tarjeta de crédito pues, podría darnos la facilidad de otorgarnos un dinero adicional sin costo alguno, siempre y cuando lo fuéramos pagando mes a mes, con lo que se le llama ser totaleros, de pagar la totalidad del monto que se adeuda, y con eso pues no nos generaría ningún financiamiento. Pero para saber esto, y respondiendo ya concretamente a la pregunta, yo me centraría en tener un presupuesto. Yo creo que esto es vital para poder saber si podemos o no aceptar un instrumento de este tipo. Solamente aclárame algo. Cuando dices presupuesto, hacemos una columna de ingresos, otra de egresos Sí, sí, tal y cual. Hay que evaluar cuál es la totalidad de los ingresos que llegan a nosotros, y a su vez nosotros tenemos que establecer cuáles son todas aquellas erogaciones o gastos que implican una salida de ese dinero y hacer ese balance, ¿no? Hoy en día yo sé que una de las cosas que hemos visto es que tenemos quizá muy poca educación financiera desde los niveles más pequeños desde la primaria, pocas veces nos hablan de finanzas. Hoy creo que ya se tiene más conciencia sobre de ello, pero eso ha hecho que pues, mucha de la gente no sepa manejar presupuestos de ese tipo. Si estuviéramos en ese caso, yo, por ejemplo, les recomendaría visitar portales como la Conducet, donde ahí ya nos dan algunas herramientas y hay herramientas en las cuales tú metes tus datos y te puedes sacar algunos presupuestos o la forma en cómo estructurarlos y ya también hay algunos portales de algunas instituciones financieras y bancarias que también nos dan esta herramienta. Entonces, sí, tal cual es ver todo lo que entra y ver todo lo que tienes que gastar para saber cuál es tu disponible adicional con el cual podrías tener un instrumento de este tipo, ¿no? Como una tarjeta de crédito. Rolando, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Si ya tenemos nuestro presupuesto, pero ya tenemos una o dos tarjetas, porque no siempre es una, ¿no? A veces se tiene una, pides otra para pagar la primera, pero luego ya debes la primera y la segunda porque no cancelaste la primera y no acabaste de pagar, y ya sabes, la bola de nieve. ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos nuestro presupuesto, ¿qué sigue? Ok, me parece que un proceso importante es no satanizar el crédito. La materia prima para hacer dinero es el dinero y la única forma en la que puedes tener más dinero del que posees es a través del crédito. Entonces el crédito es una herramienta que nos permite tener acceso a más dinero. Esto va a funcionar si y solo si me resulta más rentable
el dónde estoy invirtiendo el dinero que la tasa de interés que me está generando. Y me parece que eso es algo muy importante. Las tarjetas de crédito y en general los instrumentos de crédito van a ser mucho más caros si yo soy un cliente de alto riesgo. Si yo no tengo un buen historial, si no tengo buenas referencias, si no puedo comprobar ingresos suficientes, voy a obtener crédito, pero a una tasa mucho más alta. Esto va a llamar siempre la atención. Entonces, no podemos perder de vista cuál es el costo, cuánto me va a costar, adicionando como gastos las anualidades, las comisiones que esto genera. Entonces, yo creo que deberíamos de estar buscando el instrumento de crédito que nos permita dos cosas. Uno, tener dinero disponible, sí y solo si tenemos un destino específico para él, distinto al deseo. No, no, tampoco satanizo que nos demos un gusto, pero creo que tiene que haber un objetivo. Y el primero es poder salir, ¿no?, de una emergencia. Me parece que ese es como que el uso básico de un crédito. Y en ese sentido podría estar haciendo ejercicios una vez que, como comenta Oscar, tengo un presupuesto, no forzosamente con un sobrante, no, no forzosamente para darme un gusto, sino que podría estar teniendo estos créditos revolventes en donde voy pagando una cantidad que corresponde a mis gastos, ¿no? Algo que a veces nos suena tan absurdo como pagar la despensa, ¿no?, con nuestra tarjeta de crédito. Bueno, sí, solo si lo vas a pagar antes de que venza o de que te esté generando intereses moratorios. Me parece que puede ser una buena forma de ir generando ese historial crediticio e ir aspirando a mejores productos financieros, ¿no?, en donde nos resulte más económicos. Entonces, creo que un presupuesto es indispensable. Yo creo que es casi lógico, pero poco usual, saber cuánto gano. O sea, tengo que sumar muchas cosas y saber cuánto gasto, ¿no? Y poder tener un detector para conocer mi capacidad crediticia, y entonces poder saber de qué tamaño es la deuda que puedo asumir. Y la otra sería irlo construyendo y pensando, ¿no?, en que son pasos irreversibles, ¿no?, cuando nos equivocamos en estos temas. Rolando, tenemos una pregunta que le estamos haciendo a todos los que nos están siguiendo, pero creo que debimos de haber hecho la otra, ¿no? ¿Tienes o no presupuesto hecho ya, digo, mensualmente o hasta anualmente? Pero la pregunta que tenemos y que lo invitamos a que nos conteste es, ¿cómo pagas tus deudas? Inciso A es, cada mes hago el pago mínimo. Inciso B, pago más del mínimo. Inciso C, tengo atrasos de más de un mes. Inciso 4, estoy boletinado. Así es que ya sea en círculo de crédito o en buró de crédito, algunas veces llegamos a que nos boletinen. Oscar, ¿y cómo ves esta frase que decimos muchos mexicanos en algún momento de nuestra vida? Es que yo trabajo y me lo merezco, ¿no? Y entonces, ahí va el préstamo, ya ahí va un carrazo y luego ya estamos sufriendo para pagarlo. ¿Cómo ves esta frase? Yo ahí, cada que platico de estos temas, digo, la primera recomendación que les hago es que hay que priorizar las necesidades sobre los deseos. ¿Por qué? Pues porque al final del día las necesidades están ahí y se tienen que cumplir sí o sí, ¿no? Y los deseos, pues, como bien, siguiendo un poco la idea de Rolando, pues sí, no es de más el que algún día nos demos un gusto sobre ciertas cosas, pero siempre y cuando pues ya tengamos cubiertas las necesidades, ¿no? Por eso yo decía, hay que priorizar las necesidades sobre los deseos. Otra cosa importante y siguiendo la misma idea de Rolando es el hecho de saber si verdaderamente yo puedo cubrir con los pagos que me requiere un financiamiento para uno de estos deseos como él lo es, pudiera ser a lo mejor un vehículo. Es muy diferente a la adquisición de un vehículo cuando es para uso personal y para un gusto que se tiene a un vehículo que es productivo. Cuando el financiamiento lo utilizamos para algo que es productivo, es decir, que me va a ayudar a mi negocio para generar más ingresos, o a lo mejor lo utilizo para la distribución de productos en mi empresa, o no lo sé. En ese caso, pues el financiamiento, por supuesto que suena muchísimo más atractivo, porque sí estás utilizando dinero ajeno, pero a su vez estás originando ingresos por otro lado. Pero cuando no sucede esta regla y que es más un deseo propio o algo que se quiere y que no vas a generar ingresos por el hecho de tenerlo, pues ahí se tiene que pensar y sí, y yo ahí sí pasaría al punto donde dijera, lo voy a hacer sí, solo sí, tengo excedentes de recursos y que sabemos que es para el gusto, ¿no? En las finanzas personales es básico tener un equilibrio entre lo que son mis necesidades y pues también el bienestar personal, pues es una parte, ¿no? En el cual nosotros le tenemos que
destinar ciertos recursos como el entretenimiento o comprarnos algo que nos gusta, pero sí siempre basado en que pues si va a ser un gusto simplemente hay que hacerlo pues con recursos que sí sean excedentes para no generar una carga financiera adicional sobre algo que a lo mejor pudiéramos no pagarlo, ¿no? Y eso, insisto, va a depender del presupuesto que hayamos hecho. Y ahora sí, Rolando, ¿qué empezamos a pagar o cómo? Las deudas más altas, ¿cómo ahorramos? Porque a veces llegamos a un momento en el que no tenemos capacidad de pagar ya la bola de nieve que generamos, ¿no? Y ya incluso estamos boletinados de que ya nos pasamos 2 mesecitos sin pagar o tres, o vamos en el mínimo, y a pesar de todo lo que ha hecho la Conducef y los bancos, de que ya ponen con letra más grande, si sigues pagando el mínimo te vas a tardar 10 años en acabar de pagar tu deuda, pues a veces no hay, ¿no? Para pagarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, la mayoría de las instituciones financieras ofrecen cuando detectan esto, porque al final del día es un error, ¿no? No debí prestarle a alguien que no me podía pagar y cuando estás ya inmerso, ¿no? En una serie de deudas donde una está cubriendo la otra y cada vez se incrementan más, definitivamente fueron créditos mal evaluados que se otorgan con facilidad, a veces de manera irresponsable. Esa responsabilidad debería originalmente recaer en uno mismo y poder saber tu capacidad de crédito. No, no se puede predecir el futuro, puede ser que hagamos un presupuesto como atinadamente señala Oscar, pero hay eventualidades, ¿no? En donde se pierde un trabajo, se pierde la, sí, la facilidad de generar dinero. El proceso va a ser siempre pagar, ¿no? Me parece que acercarse y afrontar una deuda va a ser siempre una mejor opción. Lo que va a suceder es que si tú pagas directo en el banco, cuando ya tienes un retraso muy grande, vas a tener que absorber los intereses, pero los intereses, ¿no? Y los accesorios que se podían estar generando, pero vas a tener la oportunidad de poder restablecer tu línea de crédito, tu historial crediticio en un plazo más corto. Si tú llegas al momento en el que el banco dice, esto ya no es, ¿no? Ya no es rentable para mí y vende la cartera, o sea, se la pasa a un despacho de cobranza por una fracción de lo que en realidad tendría que valer. Entonces, esos despachos lo que hacen es, pues, y va como degradándose, ¿no? Compra la cartera a un precio menor y entonces intenta cobrarte y aquí es donde vemos estas llamadas, ¿no? Y estas persecuciones que parecerían del crimen organizado, ¿no? Y no de una institución financiera. Ya son despachos que se dedican a eso, a cobrar, a recuperar la parte de la cartera que se pueda. En el momento en el que te cobran menos, o sea, en el que puedes saldar tu cuenta con menos de la cantidad que originalmente te cobraba el banco, que era la deuda más los accesorios, ya estás generando, podría decirse quita, ¿no? En el mejor de los casos, pero es un quebranto para la institución financiera. Y esto, este récord, esta marca en nuestro buró, ya no se quita solamente con ponernos al corriente y dejar pasar un proceso, sino que si el banco sigue reportando, ese se va quedando por un tiempo indeterminado, pensemos en 6 años, ¿no? Después de que se pagó la quita, o sea, yo le generé un quebranto y voy a tardar al menos 6 años en volver a tener un historial, si no limpio, en donde no sea forzoso tomar eh, esa referencia. Pero lo mejor siempre va a ser no caer en este tipo de deudas y atenderlas a la brevedad y reestructurarlo. Creo que puede ser un mal consejo, pero habrá situaciones muy graves, ¿no? Que tengan una explicación en donde se tenga que evaluar qué deudas me representan un peligro. O sea, qué deudas me representan un peligro, considerando que mi crédito, mi historial crediticio está pues deshecho, ¿no? Y que va a tardar mucho tiempo en restablecerse. Y sin dejar de observar que en México es prácticamente imposible para la mayoría de la población comprarse un auto al contado y mucho menos comprarse una casa al contado. Si quieres tener una casa, si quieres tener un auto, el elemento indispensable es tener un historial crediticio aceptable y que cuando hagas estas compras entiendas que es el costo el que dice el precio, ¿no? El que vemos el ticket del que viene en la oferta, más todo lo que se tiene que pagar por el precio del dinero. Ser claros con esta parte. A ver, y vienen unas preguntas de los que nos están siguiendo en redes sociales y dice, ¿cómo puedo salir del buró de crédito si tengo 3 años ya en este? Y la otra ¿es cierto que después de 5 años se quita
sale uno del buró. O sea, después de 5 años, ¿qué era lo que decías, no, Rolando? De haber pagado, sí sales. ¿Quién Sí, por lo general, Sí. después de que se cubre la deuda, o sea, de que se da por finiquitado con un quebrante, tardan 6 años, siempre y cuando el banco haga lo que tiene que hacer, la institución financiera deje de reportar y entonces limpia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el crédito. Son muchos años. Oscar, sobre este tema, ¿cómo pueden salir del buró después de 3 años de estar ahí? ¿Esperar? De, ¿Qué de pasa? hecho, eh, de hecho ya existe una tabla que hasta la propia Conducef y el gobierno han publicado y que la podemos encontrar incluso en la propia página del Buró de Crédito, donde nos dice que deudas menores o iguales a 25 UDIs, que al día de hoy son 213 pesos, se eliminan después de un año. Las deudas que están Ah, ok. entre 200 pesos y 4,300 aprox, que de 25 a 500 UDIs, se eliminan en alrededor de 2 años. Las deudas que están entre 500 y 1000 UDIs, que es más o menos entre 4,000 y 8,500 pesos, se eliminan en 4 años. Y ya todas las deudas que estén arriba de 1000 UDIs, que son 8,500 pesos y hasta 3,4 millones de pesos, que son 400,000, se van a eliminar 6 años, ¿no? Siguiendo con la idea de que ahorita nos decía Rolando, cuando tú le generas un quebranto al banco, pues puede tardarse 5 o 6 años para que la elimine, ¿no? Y esto siempre y cuando no se encuentre dentro de un proceso judicial, porque si internamente ya existe un proceso judicial, pudiera ser que estos 6 años no se cumpla, que pudiera ser muchísimo más amplio, ¿no? Y obviamente estamos hablando de ya montos mucho más grandes. Entonces, pues más o menos esos son las fechas en las cuales se establece que se podría estar eliminando una deuda sin que esto sea una realidad totalmente, porque pudiera ser que, como dice Rolando, haya un banco que la siga reportando y bueno, y si se dan estos supuestos, uno podría hacer una reclamación, ¿no? Al buró de crédito. De hecho, tenemos por ahí la posibilidad de hacer 2 reclamaciones al año para que te ajusten tu buró de crédito, si tú lo crees conveniente, y dos gratuitas, y a partir de la tercera ya te empiezan a cobrar 89 pesos o algo así, creo, para que te puedan hacer otra reclamación, otra. Entonces, digo, pues más o menos es como el parámetro un poco para que tengan la idea de cómo podría funcionar esto, pero sin duda, para que esto suceda, por otro lado, tú tienes que satisfacer el interés del acreedor, es decir, que como decía Rolando, puedes llegar a un acuerdo con una institución financiera en la cual te hagan una quita y te cobren menos, pero esto al final del día tú le estás generando un quebranto al banco, ¿no? Y es por eso que te dejan ahí por lo menos 6 años. Entonces, al final del día, yo sí la sugerencia que haría es, cuando ya estemos metidos en un tema de este tipo, sí acercarnos con la persona que nos otorgó ese crédito y tratar de negociar y tratar de llegar a un acuerdo. Muchas veces nos pueden reestructurar la deuda y quitarnos un poco del interés que ya se debía y nos hacen una nueva corrida con pagos fijos. En fin, hay muchas maneras. Digo, al final de cuentas, el interés de la institución financiera o que nos haya pedido el préstamo es recuperar su recurso y pues siempre van a tratar de hacer una manera en que tú lo puedas lograr, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esa sería la primera sugerencia que yo haría en este caso. Oscar, pero es muy poco, ¿no? O sea, de 25, o sea, ¿quién debe 25 UDIs? ¿No? La verdad Aunque es no que lo cuando crees. empezaste a decir los rangos, sí, te borran muy rápido si debes 25 UDIs, pero son como, ¿cuánto dijiste? ¿120 pesos? 213 pesos a partir de 25 días, pero aunque no lo creas, hay personas que tienen una tarjeta de crédito con un límite de 3,000 pesos, se endeudan con 500 y no la pagan o pagan el mínimo que puede ser 30 o 40 pesos al mes y se empieza a hacer grande, 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 grande y más Ah, aún ese es si el ya no riesgo. tienen una fuente de ingreso, pues termina siendo gigantesco. Sí, porque los productos están y en las tarjetas, refiriéndome específicamente a las tarjetas de crédito, tienen un interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas quedando un adeudo, vas generando intereses. Y entonces tú ya debes la deuda más los intereses. Y sobre eso se va calculando un nuevo interés y se va calculando un nuevo interés. Entonces, cuando tú pagas el mínimo, que aproximadamente lo que haces es un abono a capital de entre el 1 y el 1,5%.
Pues si solamente pagas eso, podrías tardarte 8 a 10 años, que lo comentaste al inicio, pagar tu deuda. Entonces, eso va creciendo y se vuelve una bola de nieve. Si lo haces sobre 200 pesos, pues a lo mejor ahorita no se nos hace mucho, pero si ya lo haces sobre 50,000, 30,000, pues ya puede convertirse en algo problemático, ¿no? ¿Ok? Rolando, llega una pregunta, dice, si no se pagara el crédito, aún así desaparece la deuda después de 5 años, y era algo que ya nos habías estado comentando, ¿no? De que se la traspasan a un despacho. Dice, entonces, aún así desaparece la deuda después de 5 años o hasta que lo empieces a pagar se quita. Depende del monto y del interés que se tenga. Por lo regular, estas carteras que se van degradando, o sea, el banco originalmente tenía la posibilidad de cobrar su 100% y a lo mejor la vende por un 60%, ¿no? Por decir alguna cantidad. Y luego es también este mismo, sí, empresa de cobranza puede todavía traspasar a alguien con una degradación mayor y en algunos de los acuerdos son que no se deje de reportar, o sea, que el banco no deje de reportar para que esa cartera siga teniendo algún valor y entonces se siga manteniendo el interés de pagar, de cobrar. Entonces, no es de manera automática que se elimine o que se condone una deuda. Podría ser en los casos que Oscar nos plantea, pero por lo general lo que busca el banco tiene el cliente perfecto, es el que paga los mínimos, ese es el cliente ideal. Y el que paga el mínimo y a veces se tarda un poco, entonces me genera de pronto hasta intereses de mora. El mejor es el que paga siempre, ¿no? Ese ni siquiera es mi cliente, no me genera ningún beneficio más que eh, volumen. Y otro grado es este que no me pagó, pero que me permite ir vendiendo la cartera, ¿no? Que además tengo un seguro para eso. No se eliminarían de manera automática la deuda. Incluso, pues siempre que alguien te debe, tienes el derecho de proceder de una manera distinta, ¿no? De iniciar un proceso judicial. El buró de crédito, que es la referencia para nuestro actual crediticio, no es el peor escenario cuando se tiene una deuda, no se queda ahí en algunos casos, incluso por montos pequeños. A ver, aquí estoy leyendo una duda. Déjenme tratar de resumirla. Dice que dónde se puede reclamar o demandar o resolver el problema, porque le entiendo que debía 1,500, pero tuvo un problema, se quedó sin trabajo, luego viene la pandemia, entonces menos sin trabajo, con pandemia, donde empecé a trabajar en la pandemia, me depositaban, sacaba el guardadito por el tiempo que me estaba quedando sin trabajo, y los de Banco Azteca me jalaron los 8 que había guardado. Ah, ok. Es cuando tú depositas el dinero, o sea, te están pagando tu nómina en una tarjeta de crédito y resulta que te van quitando lo que les vas debiendo porque no pagaste. Pero creo que sí hay una solución, Oscar. Sí, sí, sí. Bueno, primeramente, y un poco lo que decía Rolando en un principio, no hay que satanizar el crédito. Estar en el buró de crédito no es malo. De hecho, al contrario, yo les diría, hay que estar en el buró de crédito. El punto aquí es que hay que estar bien, sin notas negativas. En la medida que tú puedas estar ahí con notas positivas, podrás tener acceso al crédito, a la mayor posibilidad de créditos que tú puedas. Obviamente validando pues tu capacidad de pago que tú tienes, ¿no? Entonces, no hay que satanizar el crédito, concuerdo totalmente. El estar ahí, pues, es bueno siempre y cuando estemos de una manera positiva. Y ya entrando directamente a la pregunta que hacían, sí, efectivamente, existe la posibilidad de que las instituciones financieras puedan jalar los recursos que se estén generando, aunque estén en otro banco, para poder cubrir esa deuda. Y es un poco siguiendo la idea que decía Rolando, ¿no? Al final de cuentas, el interés de la persona que dio el crédito es cobrar en la medida de lo posible. Entonces, si nosotros ya caímos en una situación en la que a lo mejor no nos es posible pagar en las condiciones originales que nosotros habíamos establecido, pues lo mejor es tratar de negociar con ellos. Yo hace rato decía, pues, podremos hacer a lo mejor una reestructura, podríamos a lo mejor, incluso si hoy estamos con otro banco, ellos se prestan mucho a decir, ¿sabes qué? Tráete tu deuda conmigo, yo te voy a cobrar la mitad de los intereses y aparte te voy a dar un plazo de 3 o 4 años. Eso sí se da mucho. Entonces, yo los invitaría a lo mejor a reestructurar esa deuda para esto.
Y nosotros podríamos, si nosotros consideramos y tenemos los elementos y consideramos que la forma en que está procediendo la institución crediticia no es la correcta, yo hace rato les hablaba de las reclamaciones en buró de crédito. Eso es solo si nosotros consideramos que la nota que tenemos en el buró es incorrecta, podríamos hacer una reclamación de este tipo. Si es el caso en el cual a lo mejor consideramos que lo que nos están jalando o el dinero que nos están cobrando no es el adecuado, en la Conducef tiene un portal que ellos le llaman el portal de quejas electrónicas y vía ese portal nosotros podríamos iniciar un proceso en el cual expongamos nuestro caso y que ellos podrían interceder un poco para ver qué es lo que está sucediendo en ese caso en particular y a lo mejor hasta asesorarnos para ver qué podríamos hacer, ¿no? A lo mejor serían como los pasos iniciales para poder empezar con una queja de este tipo, ¿no? Rolando, y aquí tenemos otra pregunta sobre, ya les están, dicen, pagué un crédito y entonces ya no les pueden volver a dar créditos en esa institución o en esa tienda de autoservicio. O sea, una vez que fuiste moroso y ya pagaste, saldaste tu deuda, ya no te pueden dar créditos, porque es lo que estoy entendiendo aquí en una pregunta. Sí te pueden dar créditos. Las instituciones financieras que otorgan créditos tienen obligaciones para poder ser respaldados y poder colocar créditos que sean sanos, que sean recuperables, hacer un análisis. Hay empresas que son más laxas en este sentido y empresas que son más estrictas bueno, sí te pueden dar, y lo comentaba hace rato, siempre y cuando no llegues a un quebranto, eres el mejor cliente. O sea, el mejor cliente es el que de una deuda chiquita genera grandes ganancias para los bancos. Suenan molestos, pero en realidad, en parte importante, ese es el negocio, ¿no? Malo el totalero, el que paga. Y yo aquí sí quería señalar algo. Hay una oferta importante de supuestos gestores que limpian el buró de crédito. Esto no es posible de una manera legal. Hay todo un procedimiento que está blindado. Lo que sí hay es mucha gente que cae en esta trampa de decir, oye, con una parte, con un honorario, no metemos una carta, hacemos un tema de estos, es un error. O sea, van a haber más y además de una forma más tonta. Y hay también otro riesgo que se está dando mucho ahora en la industria automotriz y que es que para colocar los créditos, pues algunas, sí, vendedores con malas prácticas modifican papeles, modifican declaraciones de impuestos, modifican comprobantes de ingresos, modifican algunas otras referencias. Es mala idea. O sea, es mala idea porque justo me están prestando más de lo que puedo pagar y sabemos cómo termina esto. Prestarle tu tarjeta de crédito a alguien más es un favor que va a terminar mal. Sacar un crédito por alguien más habrá que pensarlo dos veces porque en la mayoría de los casos termina mal y de una manera injusta yo me veo afectado y seguramente voy a perder la relación con este familiar o con este amigo. Es un tema íntimo, personal, que tiene que tratarse de esa forma. Mucha razón en estos comentarios que acabas de hacer. Déjenme decirles cómo vamos en la pregunta que hicimos. Dice, ¿cómo pagas tus deudas? El 29% dice, cada mes hago el pago mínimo, 36% pago más del mínimo, 7% tengo atrasos de más de un mes y 29% dijo, estoy boletinado. Así es que ahora les pediría sus conclusiones, Oscar, por favor. Listo. Pues sí, digo, retomando y quizá haya manera de conclusión, yo nuevamente los invitaría a hacer el presupuesto y resumiendo un poco todo lo que pudimos platicar, que no le tengan miedo al crédito siempre y cuando este crédito traten de que sea lo más productivo posible y si es para una situación en la cual ustedes quieren hacerse de algo en particular que ha sido su deseo, su sueño en algún tiempo, pues que sí sea sobre recursos que verdaderamente puedan pagar, ¿no? Que sí evalúen perfectamente esta parte, que no consideren que estar en el buró es malo, de hecho, pues es bueno, porque eso da la pauta que posteriormente podamos tener un acceso al financiamiento. Si no tienen una historia crediticia, quienes vayan a otorgar un préstamo difícilmente lo van a hacer. Sí existen algunas empresas, y sobre todo nuevas, que se llaman fintechs, que te dan préstamos y mucho más sencillo, aún sin estar en el buró de crédito, pero como decía Rolando, pudieran ser
créditos que sean caros e impagables, ¿no? Por las tasas de interés. Y eso es simple y sencillamente porque eres una persona de alto riesgo esa es la regla. Entre más alto riesgo tengan ellos, pues por supuesto que el interés va a ser muchísimo más alto para ellos. Y si ya hoy en día ya cuentan con una situación ya complicada, pues sí traten de acercarse con las instituciones financieras o con quien haya otorgado el crédito para tratar de hacer una renegociación y que en la cual ustedes tengan la posibilidad de sí darle la vuelta a esta situación, porque sí pudiera ser algo muy complejo más adelante. Muchísimas gracias, Oscar. Rolando, tus conclusiones. Y yo cerraría diciendo que es importante que nos enteremos de la tasa de crédito. La mayoría de las veces, pues, por un tema más emocional, nos parece atractivo que nos presten dinero. Habrá que estar revisando las tasas. Hay algunas que de verdad son impagables, que desde el principio se sabe que esto va a terminar mal. Hay que leer los contratos. Este caso que nos comentabas de, oye, están tomando dinero de mi cuenta. Si tú aceptaste, tú firmaste un contrato en donde autorizaste al banco para tomar recursos de este tipo. Y puede ser que peso que caiga, peso que se esté absorbiendo, tú lo aceptaste, tú lo consentiste en un principio. Comprar pensamos, un teléfono que llena más una parte emocional, ¿no? De un estatus social que una necesidad y que eso me lleve al buró de crédito es una mala idea. Si quieres tener una casa, ¿no? Y digo dentro de la legalidad, es casi imposible hacerlo de contado. Lo vas a necesitar. Entonces habrá que ser muy cuidadosos con esta parte y enterarnos, informarnos. Sí, creo que ese es un error en el que se cae. Y lo comentaba Oscar, hay muchas tarjetas hoy que se están dando de forma muy laxa. Esto ya nos pasó, ¿no? Aquí seguramente ustedes no se acordarán, pero poco antes del 94 te aventaban las tarjetas de crédito por abajo de la puerta ya autorizadas para que las activaras. Gente que se dedicó a hacer cosas honradas durante toda su vida terminó en la cárcel por temas de este tipo. Entonces, no es juego, ¿no? Se necesita, pero hay que usarlo con cuidado y con respeto y responsabilidad. Me parecería que esa es la definición. Ok, pues muchísimas gracias, Rolando Silva Briceño, Oscar Moreno Eufrasio, y a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Nos vemos la próxima semana en otra mesa de análisis de la sección Economía de El Universal. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.